para después poder subirlo ahí al WhatsApp. Amén. Padre Santo, Señor, seguimos delante de tu presencia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, amado Espíritu Santo, porque usted nos da la vida, nos da la salud, pero por sobre todas las cosas, Señor, como recién nos explicaba, nos ayudó a entender en parte desde esta mente, Señor, limitada, el orden de la salvación. Y qué hermoso, Señor, es darnos cuenta, mi Señor, que siendo enemigos, usted tomó la iniciativa en amarnos, porque no fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa, fue usted, Padre amoroso, quien nos amó en Cristo, Señor. Y en esta hora, mi Dios, que podamos ser esas ovejas, que escuchemos la voz del buen pastor y que le sigamos a usted en obediencia, Señor, y en agradecimiento, Padre. Oro, Señor, para que sea el Espíritu de Dios guiando mi vida, guiándonos a todos para poder aprender su santa palabra, Señor, en esta hora tan decisiva en la que necesitamos crecer en usted, Señor, en el nombre bendito y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hoy día nos corresponde Génesis 25. Vamos a ir a Génesis 25 y el Señor nos ayude para avanzar con este capítulo de Génesis que tiene varias secciones, es decir, varias separaciones. Y quisiera que vayamos extrayendo verdades y siempre mirando cómo el Evangelio, cómo la palabra de Cristo comienza a visibilizarse ya en estos 34 versículos que conforman el cuerpo de Génesis 25. La vez anterior, antes de las vacaciones de invierno, recuerdo que nuestra hermana Camila estuvo el Señor a través de ella enseñándonos el episodio en que Abraham envió al siervo Eliezer a buscar esposa para Isaac. Y recordarán ustedes esta historia de amor que fue planeada en el cielo. Amén. Fue planificada en el cielo. Y esta historia de amor, más que tener un fin en sí mismo, tiene un fin superior, un fin mayor, que es perpetuar la línea desde la cual vendría nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y que esa línea fuera conformándose, esa familia, esa genealogía, a la manera de Dios, en los términos de Dios. Observábamos que Abraham ya estaba anciano, bien avanzado en años, leemos en Génesis 24, y el Señor, dice Génesis 24:1, había bendecido a Abraham en todo. Miramos este episodio cuando aparece Rebeca en la escena, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, habían ciertos rasgos familiares de unión con Abraham, y miramos que Isaac está en casa, desde el pozo del viviente que me ve, leemos en Génesis 24:62, que venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, en esta zona fronteriza. En una ocasión conocimos este dato geográfico. Note que el pozo del viviente que me ve no tiene una aparición en las Escrituras, tiene más de una, mínimo tres. Encontramos esta escena del pozo del viviente que me ve, donde el Señor se manifiesta, eh, gracias, hija, donde el Señor se manifiesta en su gracia a favor de Agar en un momento del pasado, cuando ella va huyendo de la casa de su amo Abraham, ¿ya? Y luego lo vamos a encontrar también en el futuro, en el mismo capítulo 25 vamos a encontrar una escena en el pozo del viviente que me ve, que no es más que nada que la revelación de la gracia de Dios a favor de los que Él quiere manifestarse. Y al final de Génesis 24 observábamos que Isaac y Rebeca, surge este amor engendrado y planificado por Dios en los cielos instantáneamente, como podríamos decir, amor a primera vista. Rebeca no se resiste al llamado y Rebeca va rauda rápidamente a encontrarse con Isaac y a conocerlo. También veíamos que este es un tipo incluso de, sin ánimo de
forzar el texto, representa de cierta forma nuestra relación con Cristo. Amén. Nuestra relación con el Señor Jesucristo. Hemos venido a Él rápidamente, sin titubeos, solo por la obra del Espíritu Santo. Y mirábamos al final del verso 67, dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Recordemos que Sara había muerto, y tomó a Rebeca por mujer Isaac y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y hoy vamos a Génesis 25 y vamos a ir leyendo en el nombre de nuestro Señor. También vamos a ir por parte haciendo la lectura. Estoy aquí demorándome un poquito porque estaba viendo la grabación anterior. Ahora sí, miremos acá. Dice, entonces, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Consideremos que Sara ya había muerto. Cetura probablemente era una de sus concubinas, ¿ya? Y Abraham toma a Cetura, otra mujer distinta a Sara. Recordemos que la bendición de Dios no iba a venir por medio de Cetura, ni iba a venir como fue en el pasado por medio de Agar, sino que la bendición del Señor iba a venir por medio de la descendencia de Isaac y obviamente por medio también de Sara. Fíjese que en Génesis 17:16 leemos que la bendición también iba a alcanzar a Sara y ella sería llamada Madre de Naciones. Este título de Génesis 17:16, Sara como Madre de Naciones, y me gustaría que miráramos el texto, Génesis 17:16, dice, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Y ahí hay un adverbio de afirmación, sí, sí, la bendeciré, así como que quede claro que yo el Señor bendeciré a Sara. A causa del pacto, la bendición también fue para Sara. Dios considera a su sierva, Dios considera a esta mujer y la bendice. Dice, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Por qué dice esta aclaración? Porque aquí surge Cetura, ¿cierto? No estoy diciendo que nada de gracia iba a alcanzar a Cetura, solamente estoy aclarando que no fue por medio ni de Agar en el pasado, ni en el futuro por medio de Cetura, ¿entienden ese punto, cierto? ¿Desde dónde vendría la bendición? Si no vendría por medio de Sara, por medio de Isaac. Dios es ordenado y la bendición de Dios se hace en los términos y en los órdenes de Dios. Amén. Dice, la cual le dio a luz a Simram, leo Génesis 25:2, Joxán, Medán, Madiam, Isbac y Sua. Y sigo leyendo acá la escritura y dice, y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Leo, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Noten ustedes que nacen ¿cuántos hijos de la unión de Abraham con Cetura? 6. 6 hijos nacen de esta unión. ¿Qué nos confirma esto de que nazcan 6 hijos? Que Abraham, de acuerdo a la profecía del Señor, él iba a ser padre de naciones. Note que aunque la bendición viniera de parte de Isaac, cuando Dios llama a Abraham, lo llama a ser padre de naciones. De aquí vendrían 6 hijos de la unión con Cetura y congruentemente vendrían de esta unión 6 naciones. 6 naciones. Amén. Luego leemos en el verso 5, y Abraham dio todo. Note usted que Abraham, él dio todo cuanto tenía a Isaac. Otro punto que me pareciera agregar, que me parece interesante mencionarles, el hecho de que Abraham, dice la Escritura, que cuando Dios le muestra a él que iba a ser padre de Isaac, recuerden que la Escritura dice, y esto mucho antes que tuviera 6 hijos con Cetura, ¿ya?
la Escritura dice que el cuerpo de Abraham estaba ya como muerto. Si ustedes leen el libro de Romanos, el versículo de Romanos, capítulo 4, verso 19, y voy a leerlo, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Noten que esta indicación apunta cuando aún no nacía Isaac, pero nace Isaac de Sara, y aquí, ¿a qué punto quiero llegar? Que luego con Cetura tiene 6 hijos más. No estaba tan muerto Abraham. ¿Qué nos está diciendo esto? Que quizás, y lo digo así respetuosamente, amén, porque yo debo guardar silencio donde la Biblia guarda silencio y debo hablar donde la Biblia habla. Quizás Abraham pudo engendrar 6 hijos más con Cetura, y esto es cierto, pero apunto en el quizás, porque no me cabe la duda que él recibió fuerzas sobrenaturales para procrear y para engendrar. Amén. Noten que después de Isaac tuvo otros 6 hijos más con Cetura. Debió haber recibido fuerzas sobrenaturales para poder procrear, porque si Romanos 4:19 dice que su cuerpo estaba ya como muerto, ¿cómo se entiende? Y les hago la pregunta directa, ¿cómo se entiende que si su cuerpo estaba ya como muerto? Y eso en sentido figurado, que él ya no tenía fuerzas para engendrar, tal vez no tenía ni siquiera fuerzas para tener intimidad con Sara. Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90. Noten que cuando llega la promesa de Dios, Sara se ríe de esto. A mujer como a mí, yo habré de tener, dice ella, gozo, deleite con mi marido a esta edad. Bueno, para Dios nada era imposible, es imposible, y para el Señor nada nunca será imposible. Entonces creemos respetuosamente que Abraham, sin lugar a dudas, recibió esa gracia y esa fuerza sobrenatural, pudo engendrar 6 hijos más después de la muerte de Sara con Cetura, ¿ya? Y se confirma que él sería padre de naciones, en plural. De aquí vienen 6 naciones: Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Los 6 nombres de los hijos que tuvo con Cetura, que son 6 naciones, que según los eruditos, estas naciones fueron ubicadas en el norte o en el noroeste de Arabia. Amén. Abraham fue padre de muchas naciones. Sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas llegan al verso 5, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Aquí apunta también este versículo, a entender que no es solamente Abraham como padre que da todo cuanto tiene a Isaac, sino que es Dios a través de esta acción confirmando que la bendición, el linaje, lo que vendría después, lo posterior, que sería Cristo, vendría por medio de los lomos de Isaac. En Génesis, en el capítulo 21, en Génesis capítulo 21, en el verso 12, entonces dijo Dios a Abraham, leo Génesis 21:12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Nosotros ya pasamos por este pasaje en algún minuto del pasado. Recordarán que este pasaje es cuando Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Vuelvo a leer, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Y quiero que subrayen esto, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén. En Isaac. Ahora, ¿esto qué nos dice también? Y me anticipo de cierta forma. Isaac surge producto de un milagro. Isaac surge producto de la gracia de Dios, de la fuerza omnipotente de Dios. Amén. Consideren que Ismael fue un esfuerzo de Abraham en su carne por obrar, para cumplir, para llegar a alcanzar la promesa de Dios. Y Dios no necesitaba que Abraham lo ayudara. Dios no necesitaba que Sara lo ayudara con la idea que tuvo en su cabeza de concederle a Agar. Sabemos que esa decisión carnal trajo consigo después consecuencias. En el seno de la familia de Abraham habían rivalidades, habían hostilidades entre la sierva esclava Agar y Sara. Así también nos ocurre a nosotros cuando tomamos decisiones no en espíritu, no en verdad,
sino decisiones en nuestra carne, con nuestros propios esfuerzos humanos. Y aquí esto nos confirma que la gracia, el llamado, la salvación, que el evangelio en definitiva no consiste en el esfuerzo del hombre, sino que tiene que ver con el brazo omnipotente de Dios. Que el programa de la redención, noten esto, el programa de la redención inicia en Dios, se sostiene en Dios y se consuma en el Señor. Abraham debió haber entendido tempranamente que para que el programa de la salvación de la redención se lograra, todo iba a ocurrir solo producto de un milagro, así como nuestra salvación es un auténtico y genuino milagro de Dios. De hecho, ahí hago una pausa. El milagro más grande, creo yo, que pueda existir es que una persona que esté en tinieblas, esté en condenación, ¿cierto? Sea un enemigo de Dios, sea trasladado de las tinieblas a la luz. Creo yo que ese es el milagro más poderoso que puede existir. Amén. Entonces, quise aclarar eso. Los hijos de Setura iban a ser también producto de un esfuerzo. Sin embargo, lo que vino desde Sara con Isaac sería producto de la providencia y la gracia absoluta del Señor. Ahora Génesis 25, me trajeron un té aquí y ni me lo tomo, así que voy a probar un poquito porque lo necesito, ¿ya? Dice Génesis 25:6, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Es decir, Dios, a través de Abraham, protegiendo a Isaac, desde donde vendría la descendencia mesiánica. Desde ya el Señor haciendo una separación entre su programa, ¿cierto? Y el programa del hombre, entre el programa de la gracia y el programa de las obras. Vamos a Génesis 25:7. Dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, dice la escritura ahí, y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Quiero aclarar los siguientes puntos acá. O sea, morir a los 175 años claramente es morir lleno de años. Hoy esto es un imposible, ¿ya? Morir casi cumpliendo 2 siglos es literalmente morir lleno de años. Noten que Abraham murió en armonía con Dios, siendo llamado un amigo de Dios, siendo llamado un hombre, siendo conocido por ser un hombre de fe. Hay un escritor que analiza este pasaje que, bueno, el pastor Pablo Hoff en su libro El Pentateuco, y rescaté estos puntos. Él dice que Abraham es conocido como el más grande de todos los patriarcas, número uno. Segundo, es uno de los pocos hombres de la Escritura que tiene el privilegio de ser llamado amigo de Dios, que tuvo una comunión íntima con Jehová. Además, él es considerado en las Escrituras, si miramos Génesis, Romanos, Gálatas, el padre de los creyentes. ¿Y el padre de los creyentes en qué sentido? En cuanto a la fe. Leemos en Génesis 15:6 que creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Esa justicia le fue imputada en el Antiguo Testamento. Él fue redimido a causa de la fe. A causa de la fe. Nosotros somos también descendientes de Abraham en cuanto a la fe. Y también Pablo Job apunta a que Abraham es conocido en las Escrituras por tener una fe inquebrantable. Inquebrantable. No nos cabe la menor duda de aquello cuando viene a nuestras memorias, ¿cierto? El pasaje de Génesis 22, cuando el Señor Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Uno lee Génesis 22 y descubre para la gloria de Dios, no para la gloria de Abraham. No nos vamos a poner como los judíos en la carta a los romanos que creían que Abraham era impecable, nunca había pecado. No, para nada. Amén. Sabemos que él era un hombre débil,
pero pudo experimentar la gracia de Dios, así como nosotros, y el Señor en él depositó una fe inquebrantable, de la misma manera que el Señor deposita en nosotros una fe inquebrantable, aunque a veces nos pareciera que somos demasiado débiles, ¿o no? Mire, observando Génesis 22, vemos todo el sacrificio, cómo llegó, cómo viajó hacia el monte Moriah, recordarán ese pasaje, y recordarán que Pablo a los romanos les dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Consideren además que cuando se despide Abraham de sus siervos y sube con Isaac al monte Moriah, Abraham, él cree que volverá y le dice a los que lo escuchan, volveremos. Él cree incluso que Dios es capaz aún de levantar de entre los muertos a Isaac para cumplir lo que él había dicho. Amén. Entonces, estas características, al mirar la muerte, al mirar la partida de Abraham, no podemos no dejarlas de mencionar. Y pidámosle al Señor que también nuestro Dios a nosotros nos ayude a crecer en estas riquezas espirituales. Somos amigos de Dios, estamos en Cristo. Hoy día tenemos una fe que Dios nos ha dado, una fe que es un don de Dios, y que la fe en nuestro Señor Jesucristo y en sus promesas sea una fe inquebrantable. Ahora, hay algo que dice el pastor Pablo Job con todas estas características al pensar en la muerte de Abraham, casi digo Adán, menos mal que me corregí, Abraham. Abraham fue todo esto a pesar, escuche eso, a pesar. Abraham fue todo esto a pesar de Sodoma y Gomorra, que estaba rodeando su territorio. Nosotros podemos ser hijos de Dios, podemos vivir en santidad, podemos vivir en pureza, podemos vivir continuamente en amistad con Dios. Si el Espíritu Santo ha obrado y está obrando en nosotros, a pesar de un mundo pagano, a pesar de un mundo que no ama a Dios, a pesar de todas las dificultades y tribulaciones y tretras y trampas del enemigo que se levanten y del mundo y de nuestra carne, nosotros podemos vivir con la gracia y la ayuda de Dios a pesar de cualquier Sodoma, a pesar de cualquier Gomorra, a pesar de cualquier dificultad. Ahora, dice que Abraham fue unido a su pueblo. Quiero detenerme un poco ahí. Unido a su pueblo. La idea de ser unido a su pueblo es una idea en el Antiguo Testamento, en la cosmovisión judía, en la cosmovisión patriarcal, que va más allá de ser sepultado. Amén. El ser unido a su pueblo va más allá de ser sepultado. Nosotros hoy día en los cementerios tenemos, por ejemplo, mausoleos familiares, ¿cierto? Mausoleos familiares. Entonces, hay mausoleos donde ahí hay 7, 6, 5 personas. No sé la capacidad máxima de los mausoleos, no tengo idea, ¿ya? Pero no creo que sea para 100 personas, pero sí hay una capacidad reducida de personas en un mausoleo, que es una tumba familiar. Cuando pensamos en la muerte de Abraham, si miramos el verso 9, dice que, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Recordarán que la cueva de Macpela fue esta heredad que Abraham le había comprado, se acordarán que lo compró con estos ciclos, ¿ya? La heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que estaba enfrente de Mamre. Y Abraham adquirió esa heredad, ¿cuándo? ¿Se acuerdan ustedes cuándo Abraham adquirió esa heredad en la cueva de Macpela? ¿Se acordarán? Cuando muere Sara. Amén. Cuando muere Sara. Cuando muere Sara, después de un largo peregrinaje, curiosamente, tiene un bien raíz. Mira, eso es muy poderoso mirarlo espiritualmente porque de verdad yo creo que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, pero honestamente también creo que Sara creyó en esperanza contra esperanza. Cuando uno mira la carta a los Hebreos 11, dice que muchos de ellos caminaron por la fe buscando la tierra que aquí no hallaron, esperando las promesas que aquí no alcanzaron. Y curiosamente, así como irónicamente, cuando ellos dejan de ser nómades, de andar de un lugar para otro, es en la muerte, en la muerte.
Qué tremendo. Cuando dejan de andar, como decimos hoy día nosotros como gitanos, dejan de andar como nómadas de un lado para otro, siguiendo una promesa de Dios, es la muerte. Muere Sara, ¿cierto? Y tiene al fin un bien raíz, su cuerpo físico en la cueva de Macpela. Pero sabemos que la Sara, la hija de Dios, libre de ese cuerpo, ¿cierto? Alcanzó esas promesas en la gloria de Dios, en la inmortalidad. Entonces notar que cuando dice que fue unida a su pueblo más allá, va más allá de la tumba. El mundo judío usaba continuamente esto de ser unido a su pueblo. Si miramos en Génesis 35, verso 29, está el pasaje de otra muerte. Está el pasaje ahora de la muerte de Isaac. Entonces leen Génesis 35, 29, dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Noten que la idea de pueblo vuelve a repetirse, que es la idea de familia. Acá en el pasaje de Génesis 25, cuando muere Abraham, se dice unido a su pueblo. Luego en la muerte de Isaac leemos recogido a su pueblo. Ahora si buscan en Génesis 49, 29, en la muerte de otro patriarca, ya en Génesis 49, 29, dice, en la muerte de Jacob, ¿ya? Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Noten que se repite pueblo. Cuando muere Abraham, pueblo. Cuando muere Isaac, pueblo. Cuando muere Jacob en su anuncio de muerte, pueblo. Pueblo, pueblo, pueblo. Para Abraham es unido, para Isaac es recogido y para Jacob es reunido. La idea de unión, recogimiento, ¿cierto? Y reunión es la idea de la muerte, pero es la idea de la inmortalidad. Aquí hay un pensamiento que ellos tenían que era la inmortalidad. La vida no se terminaba aquí. De hecho, los judíos hablaban de este lugar de los muertos, que era el Seol. Y lo vamos a encontrar también presente, citándose en el Nuevo Testamento, la idea del Seol, que en algún momento el Señor nos permita ir desarrollándola más. Pero aquí también hay un acto de fe, ¿cierto? Creer en la inmortalidad, que no me cabe duda que era una semilla que Dios había implantado en el corazón de los patriarcas. Si ellos aquí no habían alcanzado las promesas, las iban a alcanzar en la vida inmortal. Hoy nosotros, la Iglesia de Cristo, quiero ser enfático en esto, hoy en la vida alcanzamos estas promesas en Cristo. Las alcanzamos. Un poquito acá, un poquito ya, pero todavía no, ¿cierto? Sabemos que en algún momento en gloria vamos a ser glorificados y vamos a ser libres de los temores, de las tentaciones, de las luchas, de las enfermedades, de los pesares. Esa expresión, un poquito acá, pero todavía no, la usan los teólogos a veces para referirse a esto de que hemos alcanzado gloria aquí, algo, pero aún falta más. Y yo creo que todos ustedes creen que, como dice Pablo en Romanos 8:18, cuando Pablo dice que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice él, no se comparan con ¿qué? Con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Si en este mundo sufro, si en este mundo pareciera ser que a veces ando como nómade de un problema a otro problema, de una crisis a otra crisis, goces en el Señor porque algún día eso se terminará. Y no será en la cueva de Macpela, será en la gloria de Dios. Amén. Ahí me inspiré un poco, pero bueno, era necesario a decir esto. Dice la escritura en Génesis 25:10, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Qué hermoso morir ahí, es ser sepultado más bien junto a su esposa. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Hermanos, Dios no tiene amnesia, Dios no es olvidadizo. Abraham ya estaba descansando sus huesos en la cueva de Macpela, pero la palabra profética, la promesa dada por Dios, no se agotaba. El programa de la redención
continuaba, y ahora tenía que seguir con Isaac. Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve, junto a ese lugar de la bendición donde el Dios de gracia se había revelado a estos patriarcas como el Dios viviente que ve, número uno, pero número dos, y más aún, el Dios viviente que me ve a mí, ese Dios personal, como decía Claudio el otro día orando en la mañana en el Zoom. Yo ahí trato de prestar atención, creo eso, que Dios me ayude para no mentir y que sea así. Y escuchaba a Claudio que decía que también Dios es un Dios personal, el Dios que nos ve. En Génesis 25:12 dice, estos son los descendientes de Ismael. Sabemos que Ismael es hijo de la unión con Agar, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, leemos ahí, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Dios le dijo a Abraham que él sería padre de muchedumbres. Y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Quiero por favor que alguien busque en Génesis capítulo 17, verso 20, y por favor lo pueda leer. Génesis 17, 20. Amén, pastor. Amén. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Amén. Gracias, hermana Sofía. ¿Por qué el Señor me llevó a seleccionar este versículo? En Génesis 17:20, en la entrega del pacto de la circuncisión, amén, en ese contexto se desarrolla Génesis 20, en el contexto de la circuncisión, señal del pacto. Noten que Abraham tenía 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Es una buena noticia, nunca es tarde para convertirnos a Cristo, por lo demás. Noten ustedes que en Génesis 17, cuando Abraham manifiesta una preocupación a causa de Ismael, ¿cierto? Ojalá Ismael viva delante de ti, le dice Abraham al Señor. Pero por más que Abraham pensara que esto era como imposible porque ya pasaban los años, ojalá Ismael viva, Dios iba a traer a Isaac, eso era evidente, la bendición vendría por Isaac, no por Ismael. En medio de su preocupación, el Señor entrega una palabra profética. Y la palabra de Dios es una palabra autoritativa, autosuficiente. Y lo que el Señor dice lo cumplirá. La Escritura nos dice que no pasará ni una jota ni una tilde de las palabras que pronuncia el Señor. Fíjense que acá el Señor anuncia que vendrán 12 príncipes desde Ismael y haré de él una gran nación. Y luego nosotros leemos en Génesis 25:16 y observamos ¿qué cosa? El cumplimiento de lo que Dios había anunciado autoritativamente, de lo que Dios había dicho, de lo que Dios había anunciado. Eso nos muestra que nuestro Dios no miente, que nuestro Dios es coherente entre lo que Él dice y lo que Él hace. Él cumplirá su palabra, Él respaldará y ejecutará y hará que su palabra se cumpla en el tiempo señalado. Ese es nuestro Dios. Luego leemos que estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. ¿Notaron? Nuevamente, recién lo vimos, ahora lo vemos con Ismael, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. La muerte de Ismael. Se nos está muriendo mucha gente hoy día, que quiere que le haga, pero estamos pasando por este capítulo donde hay algunas muertes de estos patriarcas. Llegó a Génesis 25:19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años
cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Noten el patrón de dificultad, el patrón de imposibilidad, ¿cierto? Esto ya había ocurrido en el pasado entre Abraham y Sara. Ahora vemos nuevamente la misma condición. Isaac puede engendrar perfectamente, pero su mujer es estéril. Ahora, ¿qué hace Isaac? Isaac ora a Dios. Isaac ora a Jehová. Así como nosotros también, en medio de cualquier dificultad que tengamos, amados hermanos, en medio de cualquier imposibilidad que nosotros tengamos, nosotros también podemos recurrir a nuestro Dios. Nuestro Señor habita en medio de su pueblo. Su presencia está en medio nuestro. Podemos orar al Señor presentando nuestras necesidades. Le pregunto, ¿usted presenta sus necesidades delante de Dios? Amén. Clame al Señor. Isaac ora delante de Dios. Y mire la respuesta, y lo aceptó Jehová. Es decir, que el Señor escuchó la oración de este hombre piadoso llamado Isaac y concibió Rebeca su mujer. Es decir, ella quedó embarazada. Ella quedó embarazada. Quiero que se salten al verso 26, para leer la última parte del verso 26, que está unos versículos más abajo, lo que no significa que voy a dejar de ver los otros, pero quiero que miren esta última parte del verso 26. Después de Isaí, si está leyendo la Reina Valera 1960, ¿ya? Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora, ¿se fijan en algo acá? ¿Son capaces de darse cuenta de un factor numérico? Amén. Oró Isaac a Jehová porque su mujer era estéril. ¿Cuántos años pasan desde que se casa Isaac y Rebeca hasta que Dios cumple el milagro? 30. ¿30? ¿Sumaron bien? Podríamos decir que no superaban el número. Esa sería una buena ¿30 excusa. o 20? Oye, Luisito, tranquilo. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo. 20, 20. 20, sí, ahí sí, perfecto. Y pasan 20 años. Ahora, yo lo que veo acá es un patrón también espiritual. Tristeza y oración, tristeza y oración. Usted dirá, ¿cómo tristeza y oración? Sí, pues, porque para Rebeca ser estéril era doloroso y para Isaac también era doloroso. Ellos oraron y Dios respondió. Les pregunto, ¿acaso no pasa lo mismo con el nacimiento de Sansón? Por ejemplo, en Jueces 13, sin ánimo de irme a Jueces 13, Manoa, su mujer, no podían tener hijos. Tristeza y oración. Mire, muchas veces es necesaria la tristeza, porque la tristeza nos lleva a buscar el rostro de Dios. Y cuando esa tristeza usada por Dios nos impulsa a la oración, vemos la respuesta de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén, yo lo creo. Ana y Samuel, vean el patrón de tristeza. Ana oraba y derramaba su corazón a causa de Samuel. Y Dios en su providencia escucha a Ana y en el tiempo de Dios le entrega a Samuel. Vean el patrón, tristeza, oración. Oh, bendito Dios, que muchas veces, puedo decir ahora, nos entristeces para tu gloria. Amén. Nos entristeces para que veamos tu gloria, para que primero lloremos y después riamos. Lo que pasa es que nosotros no queremos pasar por la tristeza, pero la tristeza nos va a llevar a orar. Y cuando oramos, vemos la gloria de Dios. Amén. Y fíjense que aquí el Señor, tan poderoso Él, ya oró Isaac y el Señor contestó, aceptó la oración y no envió un hijo. La Escritura nos muestra que envió mellizos. Habían 2 hijos en su vientre. ¡Wow!
Sí, el Señor contestó con yapa, como decimos acá en Chile. ¿Ya? Note lo que sigue. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Ay, Señor, ayúdanos. Verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Fue un embarazo tormentoso. Si uno estudia este embarazo mínimamente, se va a dar cuenta que fue un embarazo complicado. Con las mujeres saben esto, nosotros los varones no. Ustedes saben lo que significa las que han sido madres, las pataditas en el vientre, ¿cierto? Las contracciones, no sé qué más. Yo llegué hasta las pataditas y hasta las contracciones. No sé más. Capaz que alguna de ustedes la guagua le haya hablado desde adentro, no tengo idea, pero note que este fue un embarazo tormentoso, complicado, porque los hijos luchaban dentro de ella. Esto revela una realidad espiritual. Había dos naciones, dice el Señor, combatiendo dentro del vientre. Y le dijo ella al Señor, si es así, ¿para qué vivo yo? Esto es como decir, estoy hastiada, no quiero esto, he esperado 20 años para esto, he esperado 20 años para sentirme que todos los días me estoy muriendo. Dos hijos luchan dentro de mí. Para Rebeca esto fue complejísimo, pero Dios estaba al control de este embarazo, porque en este embarazo había uno que traía la bendición, que sería Jacob, desde donde vendría la ascendencia de Cristo. Y Dios mismo guardaba su promesa, su programa de la redención. Dios guardaba el programa de la redención ahí, en el vientre, en el útero de Rebeca. Dios sostenía a Jacob desde donde vendría la descendencia de Cristo. Y fue a consultar a Jehová y le respondió el Señor. Mire cómo responde el Señor, hermanos. El Señor no responde a medias, el Señor no responde con ambigüedades, el Señor responde claramente. Y le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Esto trunca, esto da vuelta el orden que los hombres tenían en este tiempo patriarcal, 1500 antes de Cristo, 1600 antes de Cristo, donde los privilegios siempre los tenía el mayor. El privilegio siempre los tenía el mayor. Tenía doble derecho a la herencia y muchos otros privilegios, muchos otros. Sin embargo, Dios trunca esto, Dios cambia esto y dice, está bien, pero el mayor servirá al menor. Mire cómo es nuestro Dios. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Estoy leyendo el 25, quédese ahí pegado conmigo. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú significa velludo, ¿ya? Él era así, bien velludo, tenía harto pelito en el cuerpo, pero en el pecho como mínimo, ¿ya? Era bien velludo, rubio y velludo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, al talón. Es como que el bebé que nace, que es Jacob, toma a su hermano Esaú, lo toma así del talón del pie, lo toma del pie, lo toma del calcañar. Viene peleando por su bendición, peleando por su bendición. Jacob desde el vientre pelea, Jacob pelea incluso cuando nace. Bochinchero el niño, ya. Pero esto nos habla de realidades espirituales. ¿Sabe de qué realidad espiritual nos habla? Que siempre Dios puso, porque todo proviene del Señor, Dios puso en el corazón de Jacob un amor ¿por qué? Por por las riquezas espirituales. Era más que tomarle el calcañar o el talón a su hermano, era pelear por alcanzar las riquezas espirituales. Y eso viene de Dios. Si hoy día usted ama estar en este estudio bíblico, mientras otros están acostaditos viendo Netflix o Amazon Prime, si usted está aquí conectado en esta hora, es porque Dios ha depositado en usted un amor por estas riquezas espirituales. Y usted está tomando este discipulado, el que hizo nuestro hermano Antonio y el que ahora yo estoy haciendo por la gracia de Dios, usted está tomando este tiempo, así como Jacob, desde el momento de su alumbramiento, tomaba a Esaú por el calcañar. Esta bendición es mía. ¿Cuántos pueden decir esto?
esta es mi bendición, esta es mi herencia. Fue llamado su nombre Jacob. Jacob es el que toma por el calcañar, es el que desde nace toma y pelea por su bendición, o el que suplanta. Dice, y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Note los perfiles. Son gemelos, pero a la vez son distintos, ¿ya? Son distintos. Uno es velludo, el otro no es velludo, pero también son distintos en caracteres. Ambos tienen virtudes, pero ambos también tienen defectos. Recuerde que cuando leemos Romanos 9, el apóstol Pablo nos dice ahí que Dios no escogió a Jacob porque Jacob tuviera algo bueno en sí mismo. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Dios escogió a Jacob simplemente porque él quiso, para que reinase, para que imperase el libre criterio de la elección de Dios. En Romanos capítulo 9, verso 11, el apóstol Pablo dice, en paréntesis, pues no habían aún nacido, refiriéndose a Jacob y a Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Amén. Entonces ustedes ven que los dos tenían virtudes, los dos tenían defectos, pero no fue nada de eso lo que primó para la elección, sino el criterio de Dios. Génesis 25, 28, para ir cerrando. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Noten esto, padres, los que somos padres aquí, yo sé que son las 10 de la noche con 1 minuto y ya vamos a cerrar, pero notemos, estoy diciendo noten, me olvido que tengo hijas, notemos, y tengo 2 más encima. Si fuera una, quizás no tendría la tentación, pero tengo 2. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Wow, wow. Este matrimonio ideado en el cielo fue perfecto. Lo que Dios diseña en el cielo es perfecto. Santiago 1:16 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que Dios creó es bueno. Sin embargo, podemos ver a padres imperfectos. Podemos inferir un principio aquí de padres imperfectos. Resulta que, y hago una aplicación pastoral a esto, que Isaac amaba a Esaú porque comía en su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Que no hagamos ese tipo de diferencia entre nuestros hijos, que todos nuestros hijos sean amados igualmente. Amén. Aunque uno sea varón quieto que habite en tiendas y aunque el otro vaya a cazar y sea más osado, a veces nosotros hacemos pésimos comentarios. No, si este es mi hijo, si se parece tanto a mí en carácter, es osado, es valiente, y no decimos nada negativo del otro, pero basta con decir eso y a veces vamos generando nosotros esas heridas, ¿cierto? Esas divisiones. Que Dios nos ayude. Si voy a comprar algo, ¿cierto? Se lo compra a los dos. Si le voy a dar beso, le doy beso a los dos, ¿o no? Si me voy a acostar con uno un ratito en la cama, después me acuesto con el otro también. Qué tremendo es esto. O me junto con todos de una, así ahorro tiempo y energía. Pero con todos. Note esa aplicación pastoral que nos sirve mucho. Y la palabra está escrita para que nosotros la apliquemos. Dice la Escritura que esto se escribió, ¿cierto?, para consejo nuestro, para que por medio de la consolación de las Escrituras nosotros podamos entender y aprender. Y guisó Jacob un potaje. Verso 29. Es decir, volviendo Saúl del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. ¿Quién prepara el potaje, el alimento? Jacob, porque Jacob estaba en la casa. Noten esta historia, parece muy así como doméstica, pero tiene verdades espirituales profundas. Este guiso, esta comida, es un plato de lentejas. Lentejas cafecitas tirando para el rojo, ¿ya? Dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Por lo demás, las lentejas siempre han sido muy ricas, ¿ya?
pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. De ahí vendrán los edomitas. Note que de los lomos de Saúl vendrán los edomitas, que serán enemigos del pueblo de Israel en el futuro. Un pueblo avasallador, politeísta, que no reconocía la realidad monoteísta de un solo Dios. ¿Ya? Recuerden que en Primera de Reyes 11:15, por ejemplo, David mató a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. Serán en el futuro enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Israel. Edom. Verso 31, y Jacob respondió. Miren esta astucia de Jacob. Astucia. Porque Jacob reconocía que la primogenitura tenía un valor en el mundo patriarcal, pero tremendo, en términos de herencia, en términos de dominio, en términos de todo, en términos de mayordomía, en términos de reconocimiento histórico, en términos de genealogía, la primogenitura era demasiado importante. Jacob le dice, ya, en buen chileno, yo te cedo el plato de lentejas, cómelo, vienes hambre, debes venir muy cansado después de cazar, pero véndeme en este día tu primogenitura. Mire usted qué osado. ¿No le parece osado? Te doy el plato de lentejas, pero véndeme tu primogenitura. Hermano, no había comparación. Uno se puede aguantar el hambre, ¿o no? Uno puede decir, si no como ahora, voy a comer más rato. Pero entre la primogenitura, que era la bendición misma de Dios, y un guiso, un plato de lenteja, ¿acaso no es mejor esperarse? ¿Cierto? Mire lo que hace acá. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, mire lo que contesta Esaú. He aquí, yo me voy a morir. ¿Y qué sabe él si se va a morir? Si el que decide dar la vida y quitarla y cuándo nos vamos de este mundo terrenal es el Señor. Y él dice, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Y así menosprecia Esaú la bendición de Dios, la menosprecia. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, más encima jura. Y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Y sabe por qué la vendió? ¿Sabe a cambio de qué la vendió? Por un plato de lentejas, por un guiso rojo. Así hay mucha gente hoy día en las iglesias, hermano. Así hay mucha gente que desprecia las bendiciones de Dios, que menosprecia los estudios bíblicos, que menosprecia, hermanos, las oraciones, menosprecia el congregarse, menosprecia el predicar el evangelio, menosprecia estar en comunión con los hermanos. ¿Saben por qué? Porque cambian las riquezas espirituales, las cambian por platos de lentejas. No, yo no me conecto al estudio bíblico si yo ya sé mucho. Yo ya sé. ¿Cómo me voy a conectar a escuchar al hermano Antonio si yo soy el pastor? ¿Cómo me voy a conectar a la oración a las 6:30? No. Se pusieron muy cuadrados en BDC Viña del Mar. ¿Cómo no? No importa que falte 3, 4 domingos a la iglesia, no importa. No importa que falte un mes, si Dios entiende y le ponemos un apellido al Señor. Como una vez yo dije, ¿sabe cuál es el apellido del Señor? Entiende. Y Dios no entiende nada. Lo único que sabe es que nosotros transamos, escúcheme bien, y si le está llegando ahí, que le llegue nomás, porque tenemos que cambiar. Nosotros transamos muchas veces estas riquezas espirituales. He hecho esta aplicación pastoral pensando en que en este hombre que menospreció la bendición, menospreció la primogenitura por un guiso rojo, por un plato de lenteja. Qué tremendo. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Obvio, yo creo que Jacob lo único que quería es cómete luego el plato de lenteja y más encima te doy pancito. ¿Por qué? Porque ahora él tenía la primogenitura. Estaba más contento. Y él comió y bebió. Mire, se comió el pancito, las lentejitas, comió y su juguito. Y se levantó y se fue. El Espíritu Santo termina esta sección que hoy día hemos estudiado. Y digo el Espíritu Santo porque fue el Espíritu Santo quien respiró las Escrituras, quien habló la Biblia y quien inspiró las Escrituras para que el siervo Moisés pudiera dejar esto registrado. Dice el Espíritu Santo, así menospreció Esaú la primogenitura. Wow.
Para ir terminando, quiero que alguien pueda leer, por favor, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 16. Ayúdenme para ir cerrando porque quiero terminar el capítulo 25. Amén, pastor. Denme Hebreos la 12. 12, 16. Amén. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. ¡Wow! ¿Notaron esto? En Hebreos 12, 16, el escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu del Señor, recuerda este pasaje del guiso rojo, del plato de lentejas, donde Esaú no solo se comió las lentejitas, comió pancito y bebió, menospreciando las riquezas espirituales. Y dice en Hebreos 12, 16, no sea, hermanos, y este contexto en hebreo es los que rechazan la gracia de Dios, los que rechazan las bendiciones eternas en Cristo. Y dice, no sea que haya algún fornicario, algún inmoral, alguien que practique la inmoralidad sexual entre ustedes, o profano. En latín, profano es, escuchen esto, profanum, el que está fuera del templo, una persona que no está su corazón en las riquezas de Dios, en las riquezas del Padre. Jesús dijo, donde esté vuestro corazón, ahí estará el tesoro. Donde estará el tesoro, ahí estará vuestro corazón. Cuando usted no viene a congregarse, sufre, ¿cierto? Sufre, le duele, ¿o no? Yo sé que la hermana Sofía no pudo venir el domingo y le apuesto que la hermana Sofía sufrió, porque ella quería estar ahí en los negocios del Padre. Amén, ¿ve? Sí, es verdad. Entonces, mire, no sea que haya algún profano como Esaú, me duele esto y me impacta, subráyelo en su Biblia, que por una sola comida vendió su primogenitura. Profano, carente de espiritualidad, carente de espiritualidad. Quiero que veamos Génesis, solo 2 versículos, Génesis 26, verso 34 al 35. Estos textos finales de hoy nos van a confirmar qué cosa, que Esaú era un hombre carente de espiritualidad y un hombre que amaba más la inmediatez. ¿Qué es esto? Un hombre carnal, un hombre carnal. ¿Quién puede leer Génesis 26, 34 y 35? Amén. Amén, mi hermano Antonio. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Note la atención. Este frescolín toma 2 mujeres para sí y más encima no son mujeres del pueblo de Dios. Y no me cabe la menor duda que estas decisiones incorrectas, note, estas alianzas incorrectas fomentaron la construcción del incipiente pueblo edomita con todas sus prácticas paganas y politeístas, es decir, que adoraban a distintos ídolos y dioses contrarias al Dios de Israel, contrariamente al Dios de Abraham, contrariamente al Dios de Isaac, contrariamente al Dios de Jacob. Y usted puede notar en las Escrituras, en el verso 35, que estas decisiones incorrectas de Esaú, estas alianzas incorrectas, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amargura de espíritu. Entonces, cierro esta sección, una sección maravillosa que podemos estrujar mucho más, por tiempo lo vamos a dejar hasta acá, pero mire, vaya meditando en esta verdad última. Si bien pasamos por Abraham Setura, la muerte y sepultura de Abraham, viendo los puntos de la vida de Abraham rápidamente, los descendientes de Ismael, como Dios confirmó su palabra con estos 12 príncipes que vendrían de Ismael, el padre de muchedumbres, Abraham, el nacimiento de Jacob y Esaú, en este patrón de tristeza y oración y respuesta, tristeza, oración y respuesta, llegamos a un pasaje tremendo que perfectamente lo podríamos predicar en un culto público, predicar en un discipulado, como a veces hay actitudes que revelan corazones carentes de espiritualidad, corazones que privilegian, ¿cierto?, cualquier otra cosa, dejando de lado las riquezas espirituales, cuando aquí está nuestra verdadera ganancia. Triste relato de Esaú vendiendo su primogenitura
¿A cambio de qué, hermanos? A cambio, me gusta cómo lo plantea Hebreos 12:16. Me gusta porque podría decir a cambio de lentejas, no dice a cambio de una sola comida, cambió todas las riquezas que podía obtener. Amén. Que Dios les bendiga. No sé si hay alguien que quiera decir algo, comentar algo. Este es el momento antes de pedir la bendición y espero no haber sido enredado. También a mí me cuesta a veces poder ordenar todo. Me pasa lo mismo que al hermano Antonio. Cuesta sintetizar, no enredarse, no pisarse los pies uno mismo, pero espero que haya sido de bendición para ustedes también. Los escucho si alguien va a decir algo. Pastor, acá, Ah, hermana Tabita. Sí. no, muy agradecida de la enseñanza y también la importancia de valorar lo espiritual. Creo que esa es la mayor enseñanza de esta palabra, Sí, amén. que realmente, como dice su palabra, que primeramente busquemos su reino, Así es. porque todo lo demás será añadido. Eso, y muchas gracias porque igual estuvo súper claro Amén. la enseñanza, y muchas gracias. Amén, mi hermana Tabita. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si nadie más va a decir algo, entonces vamos a orar a nuestro Señor para pedir la bendición, para ya ir a descansar. Amén. Padre Santo, mi Señor, en esta hora, gracias le damos, buen Dios, por esta noche de crecimiento en tu palabra, mi Señor. Me siento muy afortunado, por decirlo menos, muy bendecido de poder estar junto a mis hermanos en esta iglesia local, una iglesia, Señor, donde vemos tu misericordia, vemos tu favor, obrando en nuestro crecimiento. Te doy gracias, Señor, por todos los que estuvieron conectados en el primer estudio, en el segundo, esperando que también este segundo estudio haya sido de crecimiento, que mis hermanos vuelvan a leer estos pasajes. Y yo sé que tu Espíritu Santo puede ahí ir abriendo verdades del Evangelio, Señor, como tú preservas tu linaje, cómo tú preservas la ascendencia de Cristo, cómo preservas la palabra de gracia, aún en el Antiguo Testamento, Señor, y ver cómo preservas a Jacob para que él prefiera por tu gracia lo espiritual, y cómo Esaú queda fuera, Señor, por no amar estas riquezas espirituales, Señor. Ayúdanos en términos prácticos a nosotros, como decía mi hermana Tabita, a poder ser hombres y mujeres que te amemos por sobre todas las cosas, mi Señor, que no seas tú lo primero en nuestras vidas, sino que seas todo, que tu vida, tu reino, tu palabra, la comunión contigo permee cada área de nuestra vida, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestras esposas, esposos, las mujeres, con nuestros hijos, nuestra familia. Señor, que tu vida esté en nuestra vida, Señor, y que esta vida la vivas tú en nosotros, Padre. Te damos gracias, te honramos y dejamos todo delante de tu presencia, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.